En los últimos años, uno de los avances tecnológicos más importantes es la inteligencia artificial, que a decir verdad ha tenido un progreso rápido y sorprendente, permitiendo hacer cosas que eran impensables hace algún tiempo. A tal punto que ha generado bastante preocupación en diferentes sectores, entre ellos el arte. Y es que hoy en día hay aplicaciones que permiten crear música, ilustraciones, videos y una cantidad impresionante de contenido. Y tal parece que esta tecnología llegó para quedarse, y por supuesto el metal no está siendo ajeno a ella. En este video les daré mi opinión más sincera al respecto, principalmente en cuanto al arte gráfico y las portadas se refiere. En algunos streams del canal hemos hablado ampliamente sobre esto, y es que a decir verdad, el metal se ha caracterizado por ser uno de los géneros musicales más críticos en cuanto a calidad en todos los aspectos. Que si el vestuario, el videoclip, la producción, el maquillaje, las visuales, los logos, la calidad de la música, en fin. Y es por esto que me parece hasta cierto punto cuestionable cómo se está normalizando el uso de la inteligencia artificial en este nicho, que se ha caracterizado por su exigencia. En este punto ya pueden notar cuál es mi postura frente a este tema, pero no me malinterpreten, no soy una de esas personas que sataniza la inteligencia artificial. De hecho, me parece algo muy útil e interesante. Pelear contra ello no tiene sentido, es una realidad de la era digital. Pero lo que me choca bastante es que en cuanto al arte se refiere, se use de una forma tan descarada y mediocre. Y no me refiero a alguien que use herramientas como Suno para hacer canciones graciosas o Dalí para crear imágenes surrealistas. De hecho, yo he usado VO3 para hacer contenido gracioso para las redes sociales, con unos resultados bastante interesantes en las métricas. Mi problema real es principalmente con las bandas, artistas y festivales, contextos más serios en los que debería primar el talento, la disciplina, la entrega, la sensibilidad, entre otras cosas que caracterizan el arte como una de las expresiones más honestas del ser humano, algo que nos identifica y de lo cual carece la inteligencia artificial. En cuanto al metal se refiere, he visto cómo se usan elementos creados con inteligencia artificial principalmente en las portadas de los discos, en las visuales de algunas agrupaciones y en los carteles de los festivales. El problema y lo cuestionable es que los artistas ya la tenemos bastante difícil en un mercado donde el arte se devalúa cada día más. Y esto ni siquiera es culpa de la inteligencia artificial, sino del uso excesivo que se le está dando. Por ejemplo, hay algunos festivales que abren convocatorias para que ilustradores y diseñadores sean los encargados de la creación de los flyers, brindando de esta forma un espacio para que los artistas gráficos muestren su talento. Pero por otra parte, hay algunos eventos para los que parecen ser elementos sin importancia. Entiendo esto en un evento pequeño, en un bar, donde no sea rentable porque no tiene sentido pagar por un flyer más de lo que va a generar el evento, y tampoco tiene como fin trascender. Pero en festivales más grandes en los que se imprimen y venden afiches y camisetas, cuidado se quedan pobres por pagarle a un ilustrador, ¿no? Es más, siempre hay quien está dispuesto a hacerlo gratis por el solo hecho de ver una de sus obras en un evento importante. Más allá del tema monetario, pienso que el hecho de que la esencia humana se vea reflejada en lo gráfico le agrega valor. Pero bueno, a fin de cuentas no es obligación de un promotor sensibilizarse con los artistas, sobre todo cuando la prioridad es el dinero. Así que de alguna forma, si bien creo que es cuestionable, lo que nombraré a continuación me parece que lo es aún más, y tiene que ver con los artistas directamente. En los últimos conciertos a los que he tenido la oportunidad de asistir, he notado el uso de inteligencia artificial en las visuales de varias agrupaciones, y yo no sé ustedes, pero en mi caso me fijo en todos esos detalles, que personalmente siento que le restan calidad al show. Me he encontrado desde deformidades en el cuerpo de los personajes que aparecen en pantalla hasta algunos videos en los que ni se dan a la tarea de quitar la marca de agua. Es decir, te está viendo mucha gente en pantallas gigantes, puedes esforzarte un poquito más y presentar material que esté a la altura. Y habrá quien diga que eso es lo de menos y que lo verdaderamente importante es la música. Pues en este canal se le ha dado mucha importancia a los artistas y todo lo que tiene que ver con el arte gráfico, resaltando su talento e importancia, porque sí, todo esto ha sido un elemento demasiado importante dentro del metal.
Desde mi perspectiva, el metal no es simplemente música. Si bien es el eje central, a su alrededor hay más elementos, como la puesta en escena, el maquillaje, la teatralidad, la indumentaria, inclusive hasta se inspiran cosas como la arquitectura y la historia. Hay una estética muy marcada que forma parte de su identidad. Pero ahora viene el lado más interesante, el grueso de este video, la sustancia, las portadas de los discos. Y es que si bien cuestioné los flyers y el acompañamiento visual en los conciertos, hasta cierto punto esto me lo paso. Pero que una banda, y sobre todo aquellas que tienen renombre y una trayectoria, usen portadas con inteligencia artificial me parece de lo más reprochable y mediocre. Tanto así que personalmente esto me basta para descartar un trabajo musical. Y creo que no soy el único al que le pasa esto. La verdad no me nace apoyar a un artista que no empatiza con aquellos que se desempeñan en otra rama del arte. Encontré un par de hilos en Reddit en los que se discutía acerca de esto, y pese a que hay opiniones divididas, la mayoría coinciden en lo mismo, un rechazo hacia la inteligencia artificial en el arte gráfico de los discos. Es más, hace tiempo la página Metallum estableció entre sus normas que se prohibía publicar trabajos musicales creados con inteligencia artificial, apoyando la preservación del arte como expresión humana. Ojalá esto también llegara a aplicarse a las portadas de los discos. Si dependiera de mí sería obligatorio que mencionaran al artista, y es que de hecho, esta es una forma de apoyar su trabajo. Si alguien ve una portada que le gusta, quizás quiera contratar a ese ilustrador. Y es que si defienden la preservación del arte como expresión humana, ¿por qué hacerlo únicamente con la música y no con todas las expresiones artísticas? Me parece muy blando el argumento de priorizar solo la música en un género como el metal, donde se jactan de que sigue siendo algo real, una verdadera expresión del arte y que tocan instrumentos reales, hasta criticando a otros géneros musicales, tachándoles de mediocres y facilistas, con cierto aire de elitismo, como si se tratara de gustos muy refinados. Decir ese tipo de cosas cuando tienes una camiseta con una imagen hecha por inteligencia artificial, a decir verdad, no me parece muy coherente. Una de las bandas que más generó controversia por esta razón fue Pestilence en febrero del 2024, tras publicar esta imagen para la portada del álbum recopilatorio Levels of Perception. Varios fans los criticaron por esto, y la banda respondió en su defensa que la inteligencia artificial está en todas partes y no había necesidad de quedarse anclados al pasado. Además, la música es completamente real. Tal fue la inconformidad del público, que finalmente terminaron cambiando la portada, no sin antes decir que lo hacían porque escuchan a sus fans, pero siempre habían estado a la vanguardia y que la imagen realmente no era 100% hecha por inteligencia artificial, ya que un ilustrador usó ciertas técnicas y bla bla bla. Algo similar a lo que dijo Decide por la portada de su álbum Vanished by Sin, que también causó controversia por la misma razón, la cual por cierto acreditaron a Nanette Dukish, quien al parecer sabe más de joyería que de ilustración. Y es que estos argumentos de no quedarse atrapados en el tiempo, aprovechar la inteligencia artificial y la tecnología para referirse a las portadas, a mí en lo personal me parece patético viniendo de personas que viven y se desempeñan en el arte. Si jugamos a esto, pues hagan música con inteligencia artificial, no toquen sus instrumentos, no graben ni produzcan nada. A fin de cuentas, una inteligencia artificial ya lo hace. ¿Cuál es la razón para quedarse en el pasado? De hecho, varias de estas agrupaciones parece que musicalmente sí se quedaron atrapadas en el pasado. Me parece una falta de compromiso enorme con el producto artístico hacer este tipo de cosas. Por favor, un álbum se saca una sola vez en la vida. Se supone que están dejando parte de lo que son como artistas en este material. He repetido en distintas ocasiones que en este ecosistema del metal, como de forma random he decidido llamarlo en este momento, todos somos importantes, desde los músicos, ilustradores, promotores, vendedores, fanáticos, en fin. Cuanto más se minimice el trabajo de los otros, más rápido decaerá y morirá este nicho. La inteligencia artificial en cosas como estas se torna deshumanizante, en un espacio que no debería serlo, ya que el arte es una expresión netamente humana,
que busca plasmar emociones, experiencias, ideas, la forma de ver el mundo, entre otras cosas que una máquina realmente no podría hacer de la misma forma. Creo que utilizar inteligencia artificial para plantear o desarrollar algunas ideas, bocetos, entre otros, no es algo malo. De hecho, me parece muy útil y está bien, ya que gracias a esto, aquellos que no tienen habilidades en este campo pueden materializar lo que tienen en mente y posteriormente acudir a un ilustrador. Pero eso es muy distinto a simplemente entrar a una página y pedirle que haga una imagen y dejarla como resultado final, para algo como la carátula de un disco. Cuando veo portadas como estas, siento que carecen de alma y me preocupa ver cómo se minimizan hasta los errores gráficos que a un ilustrador profesional no se le permitirían. Díganme si este tipo de cosas no son lamentables. Cuando hace décadas la gente se fijaba en los detalles de portadas como la del disco Somewhere in Time, que en cuanto al arte visual se refiere, es una obra maestra, y bastante empeño y dedicación puso Derek Riggs en este material. La inteligencia artificial dentro de todo me parece bastante útil y una herramienta que se debe usar a su justa medida, optimizando procesos repetitivos y tediosos, así como ya lo han hecho los avances tecnológicos en general. Existen elementos geniales como los instrumentos virtuales, algo que podría generar otro debate, pero dentro de su uso la mente y la creatividad humana es la pieza fundamental. Poder crear música emulando una orquesta sinfónica, pero cada nota debe ser escrita o tocada por el músico. O el uso de tableros digitales para optimizar el trabajo de los artistas gráficos, donde si bien no se trata de un lienzo, el humano es el responsable de cada trazo o idea. Una cosa es usar una herramienta tecnológica para optimizar el trabajo, y otra no tener el más mínimo conocimiento sobre algo o la creatividad necesaria, y que la aplicación te haga todo. ¿Qué mérito real tiene eso? Todo esto lo digo con conocimiento de causa, como miembro de una agrupación y testigo de los procesos creativos a los que se enfrenta a diario el artista. Por tal motivo, no acepto la excusa mediocre de que no tienen dinero para el diseño de una portada, como si los ilustradores cobraran una fortuna por su trabajo. Si tú no tienes para pagarle a un ilustrador, yo no tengo dinero para comprar tu mierda de disco. Si el arte que hacen los demás no tiene un valor real, ¿por qué tu música y tu arte sí debe tenerlo? Los artistas no van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Eso es imposible, ya que el artista nace de su propia necesidad por crear y expresar algo, de hacer arte. Por eso digo que es algo netamente humano. Así al artista no le paguen un solo centavo por lo que hace, va a seguir haciendo arte, porque eso es lo que le da sentido a su existencia. Pero sí es cierto que por el uso excesivo que se le está dando a la inteligencia artificial, el trabajo de los ilustradores se ha ido devaluando. Y por desgracia hay gente que se lo toma cada vez más a la ligera. Es triste y lamentable cómo algunas bandas prefieren el facilismo que les permite el uso de estas herramientas, en vez de apoyar el talento de los ilustradores. Me gustaría leer tu opinión al respecto en los comentarios. Recuerda que si este video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.